Repensar la Química. Mi nombre es Ruth Álvarez Peregrino y tengo la oportunidad de participar como dialogante. Nos acompaña la maestra Alma Graciela Ávila, quien participa en la organización de esta sesión. Gracias, Ruth. Es un gusto participar en el seminario Repensar de la Química. El tema de hoy es la indagación y la enseñanza de las ciencias, teniendo como invitada a la doctora Flor Reyes Cárdenas, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Gracias, es un gusto estar aquí. Es un momento importante y me siento muy honrada de regresar a visitar estas instalaciones ahora con el seminario Repensar la Química. Antes de empezar con el diálogo, veremos una breve semblanza de la trayectoria profesional de la doctora Flor Reyes. Adelante con el video, por favor. Desde 1910, la indagación ha sido objeto de estudios y utilizada por diversos investigadores y educadores a lo largo de los años. La indagación y la enseñanza de las ciencias, artículo escrito por Flor de María Reyes Cárdenas, junto con Kira Padilla, plantea lo que se entiende por indagación. Así, se inicia con una descripción histórica del desarrollo del concepto, con base en una serie de autores que han investigado ampliamente sobre el tema, y se centra en algunas estrategias de educación basadas en este concepto que se han desarrollado en el mundo y particularmente en México. Para las autoras de este artículo, la indagación es una postura filosófica porque presenta ideas específicas sobre la naturaleza de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y también es una estrategia porque provee metodologías y estructuras consistentes con la forma en que las personas hacen y aprenden ciencia. En el documento Manual de Consideraciones Didácticas sobre el tema de reacción química, el corazón de la química, transformación de las sustancias, se presenta una propuesta para abordar el tema reacción química y es un buen ejemplo de lo que la indagación guiada puede lograr. A través de este manual se propone una secuencia de actividades en la que se parte del análisis de cambios químicos conocidos por los alumnos. Se continúa con experimentos en los que se analizan ciertas propiedades de productos y reactivos y se trabaja en la modelización de los cambios químicos empleando el modelo cinético molecular. Bajo esta temática, Flor Reyes Cárdenas ha colaborado en varios proyectos e investigaciones que han dado como resultado diversos materiales educativos y artículos y capítulos de libros publicados, entre los que se pueden citar orientaciones específicas para la incorporación de tecnología en procesos de formación de profesores de ciencias naturales, lenguaje y comunicación, y matemáticas en contextos de diversidad para el diseño de secuencias de enseñanza-aprendizaje, y ¿cuál es el conocimiento básico que los profesores necesitan para ser más efectivos en sus clases? Doctora y maestra en Pedagogía e Ingeniería Química por la Universidad Nacional Autónoma de México, Flor Reyes Cárdenas se ha dedicado desde 1992 a la educación y divulgación de la ciencia en contextos informales y desde 1998 a la educación formal en ciencias y en matemáticas. La UNAM, la Universidad Pedagógica Nacional de México, el proyecto Adopte un Talento y el Instituto Latinoamericano de la Investigación Educativa son algunas de las instituciones con las que ha laborado. Actualmente es profesora de la Facultad de Química y su investigación se centra en el saber pedagógico del contenido y la indagación en ciencias naturales, con énfasis en química. Damos también la bienvenida a nuestras sedes conectadas. Bienvenidos, Isimar. Y también, así también como a los compañeros que nos siguen por internet, como los compañeros de CECIT número 2. Trabajo en el CECIT número 2, Miguel Bernal. Mi nombre es Ruth Álvarez, como les comentaba, e imparto las asignaturas, las unidades de aprendizaje de Química 1, 2, 3 y 4. Doctora, en su estudio se plantea como recomendación a los profesores
que la indagación se aborde desde el principio al realizar la experimentación en el laboratorio, es decir, que los alumnos la utilicen para adquirir los conocimientos. Desde su punto de vista y de la concepción de la indagación, ¿qué repercusiones cree usted que tiene para el aprendizaje de los alumnos que no se haga exactamente en el orden marcado? Es decir, comúnmente primero se da la clase teórica y posterior se da la parte experimental en el laboratorio. Ser como tajantes y decir que hacerlo de una manera es bueno y otra manera es malo, para mí habría una preocupación clara, que es que hay un contexto que el profesor debe de considerar, y habrá situaciones y contextos en donde los estudiantes requieran a lo mejor un abordaje de teoría, que es en donde algunas ocasiones se hace, y habrá otros estudiantes que requieran empezar por el laboratorio. Esta recomendación que se hace fuertemente de la indagación parte de la esencia de la naturaleza de la química, que es una ciencia experimental. Al ser una ciencia experimental, si lo primero que se hace es llevar a una clase teórica, lo que estamos quitando es esta esencia. Y en vez de estar trabajando con fenómenos que podemos visualizar, que vamos a transformar en representaciones simbólicas y que vamos a tratar de analizar desde representaciones microscópicas, que es lo que hacemos en el pizarrón, al quitar el fenómeno de pretexto, podemos estar evitando que un alumno o que muchos alumnos puedan entender la naturaleza de la química y la puedan entender como una serie de reglas y dogmas que funcionan, sin llegar a entender que lo que están haciendo es tratar de representar modelos para explicar qué pasa en los fenómenos cotidianos en la transformación de las sustancias. En este sentido, recomiendo que, de no ser posible en comenzar con el laboratorio, se empiecen al menos con algunas demostraciones o ejercicios, experiencias de cátedra en el aula, para después pasar a la reflexión teórica que soporta el modelo que estamos tratando de explicar. Y este sería una interacción de ida y vuelta. La idea es que el estudiante pudiera estudiar su fenómeno, regresar a la parte teórica, volver a ver el fenómeno, volver a explicar, hasta que pudiera comprender cómo es que está construyendo este modelo el estudiante y desde dónde lo está proponiendo la ciencia, ¿no? Que sería la química a la que estamos tratando ahorita de comprender. Entonces, no creo que sea del todo malo empezar por la teoría, pero sí creo que si es necesario comenzar por la teoría, al menos con algunas demostraciones prácticas. Gracias, doctora. De nada. Bien, mi nombre es Alma Graciela Ávila, trabajo actualmente en el CECIT número 10, impartiendo las unidades de aprendizaje de Química 1, Química 2, Química 3 y Química 4. Doctora, partiendo de la primera recomendación dada por el doctor John Dewey, uno de los primeros formadores de las ciencias en los Estados Unidos, para la inclusión de la indagación en el currículum de las ciencias, donde es una de las recomendaciones que él nos dice, se debe partir de alguna experiencia actual o real del niño. Quisiera yo saber si esta recomendación está relacionada con el logro de un aprendizaje significativo. Bien, el aprendizaje significativo es aquel que se logra cuando al individuo, voy a quitar al estudiante porque es cualquier individuo, aprende algo, pero que además le hace algún sentido muy personal. Hacia la ciencia lo que nos hemos movido más es, siguiendo la misma línea pero con otra construcción pedagógica, hacia el conocimiento situado, o lo que le llaman ciencia, tecnología y sociedad. Es decir, que este conocimiento que se está construyendo no sea únicamente, y voy a recuperar un poco la pregunta anterior, un conocimiento de pizarrón que no tiene más sentido para el estudiante, sino que tenga una representación en un contexto situacional que le ayuda. Explicar las moléculas de agua con una botella de agua puede ayudar a esto. En el momento en donde se incorpora la indagación para involucrar al estudiante, se involucra mucho más que
el mismo involucramiento del estudiante con el fenómeno. Al estar en una propuesta de indagación y el estudiante poderse plantear preguntas del fenómeno que está observando, ¿qué quiero saber de esta botella que tiene agua? Y que le permita al docente desde esta perspectiva de indagación continuar con su cuestionamiento y después llegar hacia el modelo teórico que puede explicar, hace que el estudiante ponga más atención en lo que está tratando de entender y en lo que está tratando él de explicar. No es una construcción que hizo el docente, no es un problema que está generado para que a la mayoría de los estudiantes les resulte interesante. Es una pregunta que se formuló el estudiante sobre el fenómeno que va a observar. Y esto claramente cambia de dimensión. Es una cercanía al aprendizaje significativo, pero yo creo que hay un involucramiento con el conocimiento al abordar la educación desde la perspectiva de la indagación. Doctora, me gustaría retomar mi pregunta anterior, y es acerca de la forma en que se presenta la enseñanza de la unidad de aprendizaje de química. Y es que me surge la siguiente duda. ¿Quiere decir tal vez que de esta forma el alumno ya no indaga y solo únicamente sigue una secuencia que está marcada en un manual? Voy a contestar de lo que tengo entendido. Lo que tengo entendido es que la unidad de química, si se llama así, está conformada de una parte muy fuerte que es una aproximación teórica y está acompañada de una pequeña porción que se dedica al laboratorio. Dentro del laboratorio, hasta donde tengo entendido, tienen un manual de prácticas que parece, o es lo que otra vez vamos a decir, parece que tiene una serie de indicaciones que el alumno tiene que ir siguiendo para llegar al final del experimento. ¿Cierto? Así es, ¿sí? Así es, doctor. Si esto es lo que se está preguntando, sí, esto no tiene un componente fuerte de indagación. Podría verse desde alguna mirada, desde una indagación guiada. La indagación tiene 4 niveles de indagación, comenzando con una indagación muy guiada y terminando en algo que le llaman indagación abierta, que sería el equivalente a los trabajos de investigación de un estudiante de doctorado. El estudiante plantea su pregunta, el estudiante plantea la forma de aproximarse a los textos, el estudiante plantea la forma de aproximarse a la solución o posible solución de su problema, y el tutor acompaña al estudiante de doctorado. Para mí esto sería una indagación abierta muy exitosa, que claramente está un poco lejos de la formación que tenemos cuando entramos a primero de licenciatura. Sí habría que comenzar con una indagación abierta con personas que no han estado trabajando con indagación, porque están acostumbrados a trabajar de forma metódica, y esta forma metódica es siguiendo una serie de pasos. Incluso en algunos manuales, lo desconozco, incluso hay preguntas que llevan a lo que deberían de estar reflexionando los estudiantes, a lo que deberían de estar observando, ¿no? Algunos manuales, no el caso particular, dicen: observe cuántas burbujas salen en el experimento. En el momento en el que está tan direccionado un texto, estamos quitando toda esta participación de la que hablábamos hace rato. El alumno no se está preguntando nada del fenómeno. El alumno está siguiendo una receta para terminar la práctica. Al alumno se le está diciendo qué debe observar, en qué momento y qué debe de registrar. Y estamos quitando la parte de la indagación. Cabe decir que una cosa son los manuales educativos, los documentos escritos, y otra cosa es la práctica docente. Entonces, que haya documentos escritos tan direccionados no necesariamente resulta en que los profesores tengan una práctica docente direccionada y única. Hay profesores que leen ese manual y deciden reformular las preguntas del guión. Y ahí es donde está la valía de tener una planta docente preparada, dinámica, creativa, en donde el profesor pueda adecuar los manuales escritos, que claramente tienen un marco pedagógico y un marco científico correcto, a las necesidades de cada grupo y a las necesidades de cada estudiante. Valdría la pena si como colegio se decide empezar a manejar
un desarrollo hacia la indagación, que sí, que los manuales educativos escritos tuvieran una línea más cercana a la indagación científica, pero esto por supuesto son decisiones colegiadas que a veces tardan mucho en concretar y que a veces son difíciles de gestionar. Mi invitación sería, como docente, a ver estos manuales y repensarlos desde otro lugar, ver qué me permite el manual así como está. Si yo no estuviera en el salón de clases, ¿el alumno podría o no llevar a cabo este manual? Si la respuesta es sí, es una indagación muy guiada, y para poderla llevar a indagación habría que permitir que el estudiante reflexionara a la hora de estar haciendo paso a paso. Por ejemplo, si hubiese una serie de pasos de los cuales no se puede salir 1, 2, 3, 4, 5, y uno quiere empezar a trabajar con indagación un poquito menos estructurada, podría preguntarle por qué hay que hacer del paso 1 el siguiente del paso 2. En lugar de que solo lo haga, que el estudiante esté claro de por qué ese es el paso a seguir y qué hipótesis tiene al seguir el paso 2, antes de que lo haga en pasos automáticos, que creo que esto me puede parecer una participación muy importante de parte del docente. Gracias, doctora. De nada, Ruth. Qué interesante esta reflexión que nos haces, doctora. Te agradezco mucho por esta reflexión y yo creo que a varios de nosotros nos has llevado a un momento de tomar conciencia qué es lo que estamos haciendo con nuestra actividad docente, hacia dónde vamos a dirigir a nuestros jóvenes estudiantes. Bien, continuando con este mismo tema, surgen más preguntas y más cuestionamientos relacionados con lo que tú nos estás comentando. Me permito hacerte la siguiente pregunta. En el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la indagación, se relaciona con una serie de comportamientos involucrados en los seres humanos para encontrar explicaciones razonables de un fenómeno acerca del cual se requiere saber algo. ¿Cómo puede hacerle atractiva una ciencia abstracta que estudia las transformaciones internas de la materia a un joven en la que su atención está centrada en las redes sociales, ya sea bien por internet o con su celular, como muchas veces sucede en nuestras clases, y que mejor están identificados con el mundo exterior? Gracias. Esta es una pregunta muy complicada y muy bonita. Es una pregunta que creo que nos estamos formulando todos los docentes, y ahora con más énfasis esta mirada de la, yo diría, brecha tecnológica tan fuerte que estamos teniendo, que estamos tratando de salvar, por supuesto, muchos de nosotros, ¿no? Pero sobre todo yo me iría a otro punto que está muy relacionado. Es a la carencia de objetivo en algunos de los estudiantes de para qué estoy estudiando las cosas, para qué me estoy inscribiendo en una carrera en donde voy a formar como químico. Hay una inercia en los estudiantes de pasar de primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, y los procesos de reflexión de por qué estoy estudiando la licenciatura han disminuido, lo que lleva a que muchos estudiantes lleguen a nuestras aulas en primeros semestres sin haber hecho una reflexión profunda de por qué quieren estar ahí. Por lo tanto, sin entender cuál es la motivación que los va a poder acompañar a cruzar y surcar todos los problemas con los que se van a encontrar a lo largo de aprender un conocimiento nuevo. Voy a hacer un símil con los videojuegos. En los videojuegos, que también son muy desconocidos, que no son redes sociales, algunos de ellos sí, pero no la mayoría, también hay que aprender muchas cosas, son nuevas, son conceptos nuevos, son conocimientos específicos, tienen sintaxis específica, tienen semántica específica, y los alumnos, y solo se puede utilizar en videojuegos, y los alumnos deciden aprenderlo. Y deciden aprenderlo porque se involucran con el proceso, porque ellos decidieron jugar el juego. Yo pienso que el eje aquí sería regresar a los estudiantes a entender por qué eligieron estudiar química y poderles transmitir esta maravilla de que la química nos puede ayudar a entender fenómenos cotidianos y de vuelta regresar al contexto y regresarlos a contextualizar en el laboratorio, en el aula, en su vida cotidiana,
lo que pueden empezar a explicar desde la química. Yo creo que es fantástico y lo hemos logrado todos los profesores en alguna medida, cuando estos alumnos abren grandes los ojos y empiezan a ver la clase con otra mirada. Acaban de entender algo que no habían entendido. Y en ese momento ya no lo soltamos. Aunque la clase sea aburrida, ellos ya entendieron algo que va a hacer que sigan aprendiendo y que sigan aprendiendo. Mi pregunta sería, y yo creo que es pues un debate abierto, ¿no? ¿Cómo estimular esta motivación? ¿Cómo ayudarles a entender que ellos escogieron la química? ¿Cómo encontrar esa pasión en ellos, aunque sea muy pequeña? ¿Y cómo ayudarles a cultivar la pasión de la química? Más allá de decirles que si sus redes sociales o si su tecnología por el momento los distrae, ¿cómo encontrar esa chispa que decidió que iban a estudiar química y empezar a alimentarla? Pero bueno, esto es un debate abierto, por supuesto. Doctora Flor, una de las definiciones del concepto de indagación expresa que se refiere a las actividades que los alumnos realizan para desarrollar conocimiento y comprensión de las ideas científicas. ¿Cuál sería la forma equivocada, doctora, de trabajar con los alumnos? Es decir, en la que definitivamente los alumnos no llegan a adquirir los conocimientos que les conducen al aprendizaje. Esta es una pregunta muy polémica. Me voy un poquito a la naturaleza de las ciencias sociales, que es donde está inscrita la pedagogía, contrario a las generalidades de las ciencias naturales. En química, por ejemplo, las teorías han ido construyéndose una sobre la otra, de tal suerte que la teoría actual explica lo que explicaba la anterior y lo que explicaba la anterior, o una gran mayoría de los fenómenos que se explicaban con las anteriores. En humanidades esto no ocurre. En humanidades hay muchas teorías simultáneas que van explicando el fenómeno de cómo es el ser humano. Y dentro de estas teorías psicológicas, dentro está inscrito, por supuesto, si hay una consideración del sujeto, pues entonces cómo aprende el sujeto. Ahí estarían las teorías de aprendizaje. Desde donde está marcada la indagación científica, que está basada en una perspectiva de aprendizaje constructivista, una mala forma de hacerlo sería poner a repetir al estudiante una y otra vez lo mismo, sin darle ninguna oportunidad de pensar lo que está diciendo o de darle significado. Y fui muy precisa en decir desde esta perspectiva pedagógica, porque si nos vamos al conductismo, alguna línea del conductismo diría, esta es la forma adecuada de hacerlo. Repetir y repetir y repetir hasta encontrar el resultado adecuado. Afortunadamente el día de hoy estamos discutiendo el texto de indagación, pero sí hay que hacer énfasis que la indagación está basada en la perspectiva constructivista. Hacerlo bien involucraría al alumno como primer responsable de su aprendizaje, al profesor como acompañamiento de su aprendizaje, y hacerlo mal sería un profesor o un libro de texto que el alumno debe aprender de memoria, sin entender qué es lo que está diciendo, ni por qué o cómo se reformulan estas oraciones. Gracias, doctora. Doctora, yo continúo con esa reflexión que nos llevó a varios de nosotros a leer tu texto. Voy a permitirme hacer una pequeña cita de tu documento. Rutherford, en el año de 1964, señala que la indagación se alcanza cuando el contenido y los conceptos son comprendidos en el contexto de cómo fueron descubiertos y que permitan ocurrir en futuras indagaciones. Podríamos decir que cuando el estudiante logra la correcta interpretación de los resultados obtenidos en una experiencia de laboratorio, el alumno ha logrado el aprendizaje por medio de esta metodología de enseñanza. Sí, curiosamente la indagación además hablaría de que uno puede lograr el aprendizaje
aún sin terminar de entender estos bemoles. Creo que un poco la cita de Rutherford va más hacia entender como la historia y la construcción teórica de la química, y que los descubrimientos experimentales que se hicieron en cierta época se puedan entender y analizar con la situación que se encontraba en esa época. Hay algunos de ellos que afortunadamente podemos repetir en el laboratorio, y ahí sí creo que sería muy importante que el estudiante pudiera entender por qué esto está produciendo un marco teórico de revuelco. ¿Cómo es que este descubrimiento tan pequeño logró generar una teoría que ahora es la teoría padre o madre de la química? Sin embargo, no del todo, porque si fuese una investigación nueva, con un experimento nuevo, pues no habría el contexto para entender, sino que habría que entender qué está pasando, por qué está pasando, por qué no está pasando, cosas que la indagación marca mucho. A veces el aprendizaje en indagación es aprender por qué no funcionó, además de aprender por qué sí funcionó. No solo que me salgan las cosas como en teoría debieran salir, sino entender qué estamos haciendo, que funciona o que no funciona. Muchas gracias. Doctora, en su documento, el documento complementario, resulta muy importante, muy interesante la actividad que presenta. ¿Podría ser tan amable de comentarnos un poco respecto a él? Sí, claro. Más o menos 5 minutitos tengo. Sí. ¿Sí? Bien, el documento complementario que dice definir una forma de modelar el caso de la reacción química que se presentó en la semblanza, es un documento muy bonito. Es un documento de 3 documentos que se trabajaron en un contexto de enseñanza de Hispanoamérica. Y bueno, de hecho de la comunidad hispana, porque participaron también varios profesores de Europa, particularmente de Portugal y de España en el proyecto. Este manual, este es uno de los 3 documentos, se llama Manual de Consideraciones Didácticas, y esto es una de las aportaciones que creo que vale la pena mencionar. No siempre se hace el manual del docente a la par que se hace el manual del alumno, y esto permite que el docente pueda entrever por lo menos de qué tipo de corriente pedagógica, si es que viene escrita, ¿no?, qué tipo de cosas tiene que mirar, además del documento original. Y esto, por supuesto, le da una cancha muy amplia al profesor para poder hacer las adecuaciones que considere pertinentes a los materiales escritos como unidades didácticas, para poder lograr lo que se espera desde el documento del docente. Estos son documentos buenos para socializar con los docentes. En el Manual de Consideraciones Didácticas se presenta entonces toda la unidad didáctica y se hace énfasis en la construcción histórica del concepto reacción química. Hace énfasis también en las ideas previas que los estudiantes tienen normalmente cuando hablan de reacción química, y de las dificultades a las que los alumnos se han enfrentado y se siguen enfrentando cuando hablamos de la reacción química. Esto permite entonces claramente tener un antecedente de las dificultades a las que yo como docente espero encontrarme, y que históricamente ya se han documentado por diversos investigadores en el mundo, que además coincide con ser validado por las investigaciones mexicanas que se han hecho con respecto a reacción química. Posteriormente, otra de las aportaciones que me parece buenas de este documento es que vienen específicamente las actividades que vienen en la unidad didáctica, y vienen cosas en las que el profesor debe poner especial atención. Por ejemplo, la primera actividad, que parece una actividad muy sencilla, que es llenar una tabla en donde se caracterizan a los fenómenos como físicos o químicos mediante una serie de indicadores. Si el profesor no lee este documento, lo que hará es que los alumnos lo llenen y lo pase de largo. Esta tabla está hecha para que el alumno se conflictúe a la hora de llenar y le cueste trabajo concluir después de haberla llenado si son cambios químicos o cambios físicos. Y lo importante de esta tabla no es el llenado, es la discusión que se hace en torno grupal para encontrar la limitación de definir un cambio químico o un cambio físico desde la mirada macroscópica de la química. Por supuesto es que es la introducción,
y más adelante trabajamos ya con algunos otros ejercicios en donde este está pensado para clases teóricas. No se va a ver nada, claro que no se va a ver nada. Está bien. Está pensado para clases teóricas en donde lamentablemente hemos tenido que reducir un montón de horas de laboratorio que eran muy necesarias en muchísimos de los programas que están ocurriendo en México. Estamos tratando de ayudar a que estos programas que tienen un énfasis de horas teóricas mucho más grandes que las de las prácticas, a que tengan la mirada práctica dentro de las teorías. Y lo que tiene son 5 actividades de laboratorio que se pueden utilizar dentro del aula de forma demostrativa o en pequeños equipos. Son actividades seguras que no requieren de gran material de laboratorio, para que de ahí se pueda partir a la construcción teórica. Y esto me parece una aportación linda e importante, dado que la química tiene su naturaleza, otra vez de vuelta, experimental, sin dejar de voltear a ver la naturaleza experimental, sabiendo que el contexto nos está llevando a tener más horas teóricas. ¿Cómo regresamos el contenido a la parte experimental? Quizá en estas actividades pues nos queda el recurso de hacer experiencias de cátedra, sí, y poder, con esa limitante que tenemos de las horas de laboratorio, recurrir precisamente a esas experiencias de cátedra y abordar la indagación. Sí, desde mi punto de vista esa sería una buena aportación. No porque estamos dando teoría necesita que todo tiene que estar en el pizarrón. Tratar como de darle una mirada distinta, y unas experiencias de cátedra me parecen que pueden favorecer mucho a la dinámica del grupo. Gracias, doctora. Bueno, en este momento damos inicio a la segunda parte de la sesión, donde los participantes que se encuentran conectados con nosotros a la videoconferencia tienen la oportunidad de hacernos llegar sus preguntas. Damos la palabra a Sisimar. Adelante, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Supongo que me escuchan. Sí, buenas tardes, sí. Me da mucho gusto asistir a este tipo de sesiones de química, y más este tema que estamos viendo ahora acerca de la indagación. El CICIMAR es un centro de investigación, y nuestros estudiantes pues realmente son estudiantes de posgrado. Entonces están aquí para ser investigadores y por lo tanto pues investigadores. El único problema que tenemos en oceanografía química es la formación. La mayoría son biólogos, y la química a veces causa un poco de problemas. Al leer los dos trabajos que presenta la doctora, una de las ideas que me surgen es que la química en indagación debería procurar empezar a área preparatoria, no se diga sino los que van a estudiar biología o otras ciencias, ¿no? Y digo, sí, sería, por ejemplo, en esta primera parte, ¿cuál es la opinión de la doctora? Sí, hola, buenos días, muchas gracias. Sí, yo creo que es fundamental empezar a trabajar con la indagación en química en etapas más tempranas. Afortunadamente estamos incluso integrando la química desde primaria. Desde primaria ya están viendo mezclas homogéneas, heterogéneas, tienen también combustión, un tema muy complicado, lo ven en quinto y sexto de primaria, y seguimos con secundaria, preparatoria,
y claramente universidad. Para mí la indagación no es un asunto de una formación únicamente para científicos especializados. Para mí la indagación es una forma de acercarse al conocimiento, que además en particular esta es una aproximación de acercarse al conocimiento químico, pero que cualquier ser humano se beneficiaría de estar inmerso en actividades de indagación. Efectivamente, cuando llegan estudiantes a posgrado sin haber pasado por actividades basadas en la indagación, lo que ocurre es que vienen de métodos muy tradicionales, en su mayoría, no todos, y cuesta mucho trabajo potenciar estas habilidades de indagación, sobre todo ya en indagación abierta, que sería el caso de los estudiantes de posgrado, cuando no tienen formación en indagación semiestructurada, estructurada o guiada, que serían los primeros pasos a seguir. Sí, mi recomendación sería que se comenzara a trabajar con la indagación en etapas muy tempranas, empezando en primaria, siguiendo por secundaria, claramente ya con química, en las aulas de química y en preparatoria. Y no estamos tan lejos de eso, ya hay en primaria los materiales educativos para el docente ya hacen una recomendación enfática de incluir a la indagación en los procesos de educación en ciencias. Ya está en los documentos desde el 2011, me parece. Claramente nos falta todo el trabajo de formalización y de acercamiento con los docentes, por lo tanto a los grupos de trabajo, pero sí, el camino desde mi punto de vista sería empezar a trabajar con indagación, no solo en química, en biología, en física y en otras áreas que se veía desde otro lugar, desde otra mirada de empezar la indagación, como son ciencias sociales, que también es un área que se puede beneficiar de trabajar desde la mirada de indagación. No sé si respondí la respuesta completamente porque perdí algunas palabras aquí en el espacio que estamos grabando. Sí, respondió bien a lo que estaba preguntando. Y yo también estoy de acuerdo, ¿no? Y considero que desde la primaria debemos empezar a enseñar a reflexionar a los estudiantes sobre diferentes cuestiones. Otra pregunta bueno, no es una pregunta, sino es una observación. Al ver las respuestas que se presentan para la tabla donde hay que diferenciar entre procesos físicos y químicos, sí. Debo confesar que a mí también yo soy químico y me causó cierta confusión cuando la disolución de cloruro de sodio en agua aparece como un proceso físico, porque yo acá en oceanología química mi problema es que yo no solamente trabajo con cloruro de sodio, sino que realmente lo que está disuelto en el mar es una serie de sales, y cuando yo evaporo esta agua y precipito, no me aparecen 4 o 5 sales, sino una cantidad de sales considerable, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que, bueno, ya estamos a otro nivel de enseñanza de lo que es la química, y pues tenemos que aplicar otras teorías para que el alumno entienda que a lo mejor sí hay bastante de química en la disolución de sales en agua, ¿no? Yo creo que usted también ha tenido esa experiencia. ¿Qué me puede decir, doctora? Sí, en particular a mí esta primera parte yo no quería ponerla cuando estábamos trabajando al diseño, porque efectivamente diferenciar un cambio químico de un cambio físico es muy complicado, sobre todo cuando ya estamos en química de los fenómenos que tendremos que estar revisando, que son los fenómenos de la naturaleza que nos acompañan. Esta caracterización de químico y físico es muy sencilla cuando estamos en primaria y se queda en el pizarrón o en el libro de texto.
Pero cuando llevamos estas caracterizaciones a los fenómenos cotidianos, esta caracterización entre físico y químico es muy complicada, ¿no? Algunos autores hacen esta caracterización entre la forma en la que digamos, el tipo de proceso que se debe llevar a cabo para recuperar la sustancia original. Si es un proceso físico, entonces es un cambio físico. Si es un proceso químico, entonces es un cambio químico. Y aún así han habido muchos ejemplos que se han encontrado que no son del todo claros si lo que se está llevando es un cambio físico químico. Y en este sentido, habríamos de incorporar a los cambios físico-químicos como tales. Es una polémica seria. Actualmente hay autores que no recomiendan incluso hablar de cambios químicos y cambios físicos, pero es el ancla que tienen los estudiantes desde primero de primaria. Bueno, primero no, como tercero de primaria, que siguen trabajándose en los libros de texto, y decidimos dejarlo porque es el antecedente que tienen los chicos cuando llegan a universidad. Este tipo de categorización entre físico y químico lo han hecho muchísimo tiempo. Y lo quisimos dejar porque es polémico, porque efectivamente no es tan fácil decidir si lo que tenemos aquí es químico o si lo que tenemos aquí es físico. Y depende entonces, desde la teoría de referencia que nos estamos refiriendo, que puede ser mucho más avanzada o mucho más básica, que es la que tenemos en primaria, para definir este cuadro. Y es un poco de las primeras formas que encontramos para encontrar las ideas previas de los estudiantes. ¿Qué es lo que creen los estudiantes? De hecho, esta tabla no termina de ser categórica. Los profesores podríamos discutir mucho tiempo sobre el llenado de esta tabla, y más adelante la segunda actividad empieza a dar elementos microscópicos que nos permitirán tener mucha más datos para saber qué es lo que está ocurriendo verdaderamente en la transformación o no de las sustancias. Sí, yo creo que es un tema polémico y es un ejemplo polémico, efectivamente. Sí, efectivamente ayuda mucho a que el estudiante pues reflexione realmente sobre lo que los maestros le estamos presentando en este caso en oceanografía, que pues ya tiene que uno involucrar pues varias ciencias al mismo tiempo. Por lo pronto sería mi intervención. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Les recordamos que la participación en los foros es de gran importancia. Ahí mismo. ¿Perdón? A continuar con leer algunas de las preguntas que se han colocado en el foro. La profesora Jacqueline Rebollo Paz, del CECIT número 10, pregunta: doctora, ¿el modelo de aprendizaje basado en la indagación es únicamente para personas que cumplen con el perfil científico? Bien, yo creo que el modelo basado en la indagación es adecuado para personas que cumplen con el perfil científico. Desde muchas miradas, la indagación se puede ver como indagación científica, que es que sería la actividad que realizan los investigadores para construir ciencia, y se puede ver a nivel de los estudiantes, que son las actividades que tienen que realizar o que pueden realizar los estudiantes para acercarse al aprendizaje desde desde un símil como el investigador, trabajándolo desde una indagación, desde una pregunta de investigación que yo tengo que consolidar. Este es el primer paso para hacer una indagación de cualquier tipo, guiada, semiabierta o abierta. Generar una buena pregunta de investigación es una cosa muy complicada. De hecho, generar una pregunta en la vida, una buena pregunta, es complicado. Y en este mismo sentido me parece que la enseñanza basada en la indagación es útil para cualquier persona. Aprender a hacer preguntas que yo quiero responder, aprender a averiguar cuál es la ruta más adecuada para tratar de resolver esta pregunta, hacer intentos que se acerquen a lo que yo propuse como ruta, tratar de entender qué cosas me está diciendo esta información que yo obtuve después de hacer mi ruta de trabajo, para ver si respondía o no a la pregunta. A mí me parece que todos deberíamos de poder ser capaces de hacer esto muy bien.
Y en este sentido, estar involucrado en actividades de indagación científica permite que el estudiante o el individuo practique en muchas ocasiones generar buenas preguntas, generar estrategias de aproximación a los objetivos, tener un razonamiento crítico que me permita comparar, discernir, eliminar, decidir si lo que acabo de hacer no sirve, ¿no? Y por lo tanto yo pienso que sí, que todos nos veríamos beneficiados de trabajar en una enseñanza basada en la indagación, además de la comunidad educativa de investigación, por supuesto. Muchas gracias, doctora. Pues me voy a permitir hacerte una pregunta a nivel muy, muy personal. A medida que tú consideres, no la puedes responder. Te lo vamos a agradecer infinitamente a varios de los docentes que estamos acá batallando con nuestros jovencitos de nivel medio superior, en la que la unidad de aprendizaje de química es una unidad de aprendizaje pues obligatoria, de tronco común. Bajo tu experiencia personal, ¿nos podrías citar algunas propuestas o algunas experiencias que tú hayas tenido a lo largo de tu trayectoria académica para motivar a nuestros jovencitos estudiantes a despertarles ese interés por el estudio de la química, que es una ciencia teórico-práctica completamente abstracta en algunos aspectos para ellos? Gracias. Me voy a citar a mí como estudiante. Para mí la química fue apasionante hasta que entendí la lógica que estaba atrás de lo que me estaban tratando de explicar. Es decir, para mí la química no tuvo ningún sentido cuando yo me aprendí que una mezcla homogénea era y definición y una mezcla heterogénea era otra cosa. Para mí tuvo sentido cuando entendí la lógica que estaba atrás. La tabla periódica fue un dolor de cabeza que me gustó cuando empecé a entender qué me decía ver esa imagen, qué me decía de las reacciones químicas, más allá de aprenderme de memoria los elementos, porque me los aprendí todos y con sus números adecuados, la conformación, los grupos, las familias. ¿Qué información podía yo obtener de cada uno de esos cuadritos? Yo creo que si como profesor podemos ayudarle al estudiante, porque además cada estudiante tiene una lógica de pensamiento distinta, si le podemos ayudar a entender relaciones para poder hacer entonces hipótesis o inferencias de lo que está entendiendo, se vuelve algo que pueden utilizar. En el momento en el que el estudiante entiende cuál es la lógica que él tiene, que a lo mejor no es la más adecuada, pero que él tiene atrás de lo que se está presentando, esto le permite tener una herramienta explicativa que el estudiante quiere utilizar y que va a querer probar en diversas situaciones. Encontrar cómo es que se ayuda a cada uno de los estudiantes es difícil. Esto, ojalá tengamos la fortuna de tener grupos más pequeños, ¿no? Hay grupos de 70, hay grupos de 50. Yo pensaría que un buen grupo es de unos 25 alumnos y de unos 6 meses de trabajo. Con esta relación creo que se puede ir dialogando con los estudiantes. Para mí ha sido fundamental leer sus cuadernos cuando me lo permiten, leer sus procedimientos, leer y escuchar esto que ellos están estructurando como sus hipótesis y ponerlos en prueba, ¿no? Esta es tu hipótesis, vamos a ponerla a prueba. Pero claramente esto demanda que te sientes con cada uno de tus chicos o que los sientes a trabajar en equipo, si son muchísimos, y que los escuches con atención. Para mí ha sido fundamental establecer reglas de aulas colaborativas en donde hay muchísimo respeto por cada una de las ideas de todos y cada uno de nosotros. Hay un respeto alto por el error. Manejo que el error es de los grandes éxitos que tenemos. Cuando hay un error en grupo, lo pongo en pizarrón, no digo de quién fue, y analizamos por qué está mal, sin decir de quién fue. Y esto ayuda a que podamos analizar muchas cosas que no están bien, pero que creemos que están bien, sin poner en evidencia a ninguno de los chicos. Creo que un aula segura
puede apoyar a que podamos hacer una construcción más profunda en los sujetos, en los chicos con los que estamos trabajando y en nosotros mismos, que nos vamos reconstruyendo y que vamos aprendiendo a la par con ellos. Muchas gracias. Doctora, a propósito de esta reflexión, ¿crees tú que al tratar de enganchar al joven para que quiera aprender química realmente, empezar abordando la indagación, pero de forma guiada, el resultado que obtengamos sea favorable? Es decir, que si el docente, al plantearle la pregunta y llevarlo un poquito de la mano, el joven pueda responder en su experimentación, en su análisis de resultados, sea favorable al término. Sí, por supuesto. Yo creo que a un estudiante que no ha hecho indagación abierta, hay muy pocos estudiantes que podrían hacer indagación abierta sin haber tenido experiencia previa con indagación guiada. Creo que la puerta de entrada es la indagación guiada. Como docentes debemos tener claro que esa es la puerta de entrada, no la de salida, y que tenemos que empezar a soltarlos, que aunque inicialmente sean muy guiados, tenemos que empezar a soltarlos y tenemos que empezar a darles más oportunidades de decisión a lo largo del mismo semestre. Es decir, yo esperaría que al final del semestre la práctica fuera más abierta que como originalmente comenzó, porque si no hay un avance, entonces, aunque la aportación es buena, no le estamos ayudando a construir el siguiente escalón. Y para el siguiente escalón, ¿no?, que será el siguiente tema o el siguiente grupo, entran otra vez en el mismo lugar. Ya que un alumno se involucró con la indagación guiada, es muy fácil ayudarlo a subir poco a poco de nivel. Y esta será la tarea del docente que lleva al grupo. Es realmente apasionante el tema y realmente nos dejas mucha tarea para pensarlo en nuestra práctica. Lamentablemente el tiempo de nuestra sesión está llegando a su fin, y no sin antes invitar a la doctora para que nos apoyes en dar respuesta a las preguntas que nuestros participantes han enviado al foro. Asimismo, solicitamos a la doctora de la forma más cordial que nos brinde una breve conclusión de lo que hemos visto en esta interesantísima sesión. La indagación tiene ya muchos años en el ámbito internacional educativo. Claramente empezó en 1910, pero esto no fue el boom internacional. Ha tenido muchas reformulaciones, pero sí desde los años 80 ha tenido ya una presencia marcada en muchos ámbitos internacionales. Para el cierre del año 2000 ya estaba en muchos de los currículums de Europa, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, y para el 2010 está en muchos más países. La indagación empieza a aparecer en los currículums mexicanos apenas en el 2009, lo cual hace un pequeño retraso en la incorporación de la indagación. No quiere decir que porque le ha funcionado a muchos países nos tenga que funcionar a nosotros, y esto hay que verlo con mucha cautela. Pero los resultados que han tenido otros países en su formación científica han dejado ver que vale la pena mirar qué pasa con la comunidad mexicana cuando se incorpora con actividades de indagación. Hay algunos ejemplos ya que han trabajado, están citados en el artículo de indagación, que ya han trabajado con indagación en México. No son curriculares propiamente, pero han apoyado a la enseñanza en educación básica muy específicamente, y han tenido resultados favorables no solo para los individuos, los chiquitos, primaria, que estuvieron trabajando dentro de los espacios educativos, sino para los formadores y para los padres y hermanos de la familia que estaban conformando todo este encuentro en indagación. Falta mucho, hay que investigar más, hay que decidir finalmente si la indagación es algo que nos va a beneficiar, que yo por el momento pienso que sí, pero mi invitación sería a probar más escenarios.
o probemos más en México si esta propuesta que ha funcionado en otros lugares y que por la pequeña muestra que se ha hecho en México ha funcionado ya, puede ser un poco más generalizada y puede seguir dando estos frutos. Y si no es así como está, ¿cuáles son las adecuaciones que como población necesitamos tener? ¿Qué como sociedad mexicana debemos adecuarle a esta propuesta de indagación para que nos funcione? Con los profesores que tenemos, con los estudiantes que tenemos, con la situación política, económica y social que tenemos. ¿Cómo es que nos favorecemos de esta propuesta educativa? Claramente en el artículo de indagación se presenta una mirada y una construcción teórica de lo que ha ocurrido, de lo que puede hacerse. Este segundo ejemplo que se presenta ya es en nivel universitario, se utiliza en primer semestre actualmente en la Facultad de Química, sigue siendo un piloto por supuesto, y ha funcionado ya con los profesores que han probado este piloto de la Facultad de Química con buenos resultados. Mi conclusión es, creo que es un camino que hay que investigar, que hay que seguir caminando, que hay que seguir construyendo y que hay que ampliar el horizonte. Yo les invitaría a que, pues que me escriban si tienen dudas para ver cómo es incorporar esto de indagación científica. Como todo lo nuevo, la primera vez que lo hagamos nos va a costar un poco de trabajo. Y en este sentido, pues los acompaño en lo que necesiten, hagan grupos de trabajo. Creo que los grupos colegiados son una de las estrategias más poderosas que tiene el mexicano. Trabajamos en grupos y lo hacemos bien. ¿Cómo hacerlo en grupos para ir solventando los problemas que naturalmente se van a presentar? No importa qué queramos emprender. Y compartir, sobre todo compartir cómo nos está funcionando a nosotros como comunidad de educadores en química. Porque además la educación en ciencias desde la indagación no es exactamente igual a la educación en biología desde la indagación, ¿no? La naturaleza de la biología tiene distintas miradas que la naturaleza de la ciencia, y esto se va a ir enriqueciendo conforme la comunidad empiece a utilizar la indagación y podamos hacer círculos en donde compartir qué tenemos que adecuar y cómo funciona para cada una de las disciplinas y subdisciplinas específicas, ¿no? Bueno, pues un poco la invitación es a seguir caminando, seguir buscando, y creo que este seminario lo hace bien. Este es uno de los foros en donde se conjuntan personas interesadas en seguir discutiendo sobre la educación en química, que creo que es un gran foro. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Flor Reyes, por compartir con nosotros estas experiencias. Le agradezco mucho esta tarde de reflexión sobre nuestro quehacer docente, mirar hacia nuevos horizontes para empezar a poner en práctica la indagación e incursionar en este modelo de aprendizaje. Te agradezco mucho, Ruth, por tu participación y colaboración. Gracias también a todos ustedes que nos han acompañado en esta transmisión, y recordándoles que podemos participar y hacerle llegar a la doctora Flor todas nuestras dudas a través de nuestro foro de nuestra sesión número 5 del seminario Repensar de la Química. También quiero agradecer mucho a todo el apoyo brindado a esta sesión a la Dirección de Cómputo y Comunicación del Instituto Politécnico Nacional. Les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen en nuestra próxima sesión de cierre, que será el próximo 15 de octubre. Y asimismo recordarles del seminario de Repensar de las Matemáticas con la sesión número 78, el próximo martes 15 de septiembre a las 11 horas, y el seminario de Repensar de la Física el día 12, con la sesión 12, el martes 8 de septiembre. Muchísimas gracias a todos y les recordamos participar en los foros. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión. Buenas tardes.